Hola amigos, sean bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy quiero compartirles, tal vez un poco tarde, pero no está de más hacer, nuestro balance literario de medio año. Como ya les adelantaba, en este video quiero compartirles mi balance de medio año. ¿Qué estuve leyendo a lo largo de estos 6 meses? ¿Cuáles fueron las mejores lecturas, las peores, las decepcionantes, los mejores personajes? Bueno, eso es lo que vamos a ir develando a lo largo de estas premisas y a lo largo del video, que no quiero que se extienda mucho, así que no voy a como que indagar demasiado en los libros, porque al ser el balance ya les he hablado de cada uno de estos libros, de cada una de estas historias, entonces no quiero alargarme demasiado, voy a ser un tanto más concisa y más que nada voy a plantear las razones por las cuales cada uno de estos libros sería seleccionado para cada una de estas premisas. Así que bueno, sin más, voy a empezar con la primera premisa, que las tengo anotadas por acá, que dice: mejor libro leído hasta el momento. Por mucho, creo que este libro va a ser lo mejor en cuanto a lecturas, en cuanto a ensayo, en cuanto a historias. Y estoy hablando de El Imperio del Dolor de Patrick Radden Keefe. Este libro me sorprendió demasiado y sí les debo confesar que le tenía un poquito de miedo porque es bastante extenso. Sin embargo, el autor tiene una forma de narrar y de presentar la historia alucinante. Es un ensayo muy bien estructurado que indaga en el origen de la crisis de los opioides que se está desarrollando actualmente en Estados Unidos. Y es muy interesante ver cómo el autor integra cada una de las partes, empezando por la familia Sackler, los conflictos familiares que tiene, llegando al punto que nos interesa, justamente esa adquisición de la farmacéutica, del desarrollo de medicamentos y cómo los empieza a distribuir al punto de que las personas empiezan a convertirse en adictas. Todo ese desarrollo es demasiado interesante, demasiado increíble, hasta casi increíble en general de creer de que este tipo de situaciones sí ocurren, de cómo incluso el tema de las élites simplemente hay que aterrizarlo a esas familias que sí tienen mucho poder adquisitivo, mucho control, esas influencias, y la verdad es que es un libro demasiado interesante, es una gran recomendación y sí, puedo decir que es el mejor libro que he leído hasta el momento en lo que va del año. La siguiente premisa dice: mejor secuela leída hasta el momento. Ustedes saben que yo no soy mucho de sagas, me va pésimo con este tema, pero a lo largo de estos meses he leído o he continuado 2 libros, o sea, 2 sagas de libros se podría decir. Una de ellas no fue lo que esperaba, así que si seleccionamos de aquellas 2, por supuesto tengo que nombrar a Todas las piezas rotas de John Boyne, que es la segunda parte de El niño con el pijama de rayas. Ya les he hablado acerca de este libro, me parece muy interesante. Ya pensándolo mejor, siento que es un libro que, más que nada se los dije, es nostálgico, porque es una historia que sí tiene sus falencias. O sea, es una historia que, se los dije, no entiendo muy bien por qué el autor tardó tanto en contarnos la historia, o en este caso presentarnos a la protagonista, que es Gretel, la hermana de Bruno en El niño con el pijama de rayas, presentarnos a una Gretel tan adulta, en casi 92 años. ¿Cuál sería el objetivo de conocer a Gretel ya tan adulta, cuando todo lo que le pasó siendo ella todavía jovencita, entre adulta, joven? Y yo creo que hay muchas cosas que no te las crees en cuanto a descripciones, en cuanto a cosas que le pasan, porque ya con 92 años tú dices, esto no me parece tan lógico. Pero bueno, yo creo que es la propuesta del autor y se agradece al final porque, como les digo, es más nostálgico. Nos permite despedirnos de la historia de Bruno, de Shmuel, recordarlos y decirles adiós, que creo que con el final abrupto que tiene nos hacía falta. Así que de todas las sagas que he leído, que no son muchas por supuesto, yo creo que esta sí vendría a ser la mejor. La siguiente premisa dice: novedades que quieres leer. Yo creo que la más cercana, porque la estuve pensando y me he dado cuenta que no busqué demasiado novedades, o sea, un libro que yo dijera, wow, o sea, quiero conseguir este libro, lo estoy esperando.
Así que la más cercana que yo pudiera mencionar es La teoría del amor de Ali Hazelwood. Cuando yo conocí la propuesta de la autora me encantó. Y sí, pueden decir que es una propuesta repetida, que se va repitiendo con la hipótesis del amor, con la química del amor, y creo que incluso el título es muy sugerente, La teoría del amor. Seguramente tiene como que las mismas vibes, pero la verdad es que es una temática que yo disfruto. Me gusta la construcción de los personajes, específicamente de los personajes principales y las situaciones a las que la autora los enfrenta. Así que sí, yo creo que, de hecho, bueno, la Feria del Libro estrena o inicia el 2 de agosto acá en la ciudad de La Paz. Para cuando salga este video seguramente ya inicia esta feria y es uno de mis objetivos, buscar este libro en la feria y creo saber qué librería va a traer. Así que tal vez sea una novedad que más adelante les voy a estar mostrando, pero sí estoy emocionada por adquirir este libro. La premisa indica la mayor decepción en lo que va del año. No he tenido muchas decepciones, de hecho me he sorprendido bastante porque creo que he seleccionado muy bien las lecturas que estaba teniendo, pero este libro en particular fue de esos libros que yo digo, no sé, o sea, algo raro hay por ahí, y es la segunda parte de Una herencia en juego, que es El legado Hawthorne o algo así. Es un libro, bueno, es una segunda parte, no quiero entrar en muchos detalles, pero sí fue un tanto decepcionante. Se lee muy rápido, es una fantasía, no es fantasía, es un thriller más juvenil diría yo, porque nuestros protagonistas son bastante jovencitos, y creo que eso también fue como que un detonante, porque no me imagino estos protagonistas siendo tan jóvenes. En un punto yo creía que eran un tanto más adultos y nada, pues la situación a la cual la autora las enfrenta en esta segunda parte no me pareció de lo más coherente. Hay desarrollos que están muy bien hechos, pero el final, cómo termina este libro, fue como que, o sea, ¿de dónde sale esa teoría? ¿De dónde sale esa solución? Me parece de lo más loco y de lo más decepcionante. Hubieron muchos personajes que me decepcionaron, que me desesperaron a un punto de que yo decía, no puedo creer que esté leyendo este libro. La tercera parte no sé si leerla, pero nada, de todos los libros que he leído, esta sí fue una... Yo sí lo catalogaría, como una decepción. La siguiente premisa dice mayor sorpresa en lo que va del año. Y creo que es lógico, Cadáver exquisito. Fue una increíble sorpresa encontrarme con esta historia. No lo tengo a la mano porque lo presté. Y en un principio sí tenía un poco de miedo porque había escuchado muchos comentarios acerca del final. A muchas personas no les pareció, no les gustó. Y sí tenía miedo de lo que podía encontrarme, pero me sorprendió. A mí particularmente me gustó el final porque claramente muestra cómo la filosofía de vida puede integrarse en una persona a pesar de que pueda ir en contra de su ética, en contra de su moral y en contra de lo que él mismo cree. O sea, es demasiado interesante el desarrollo mismo que tiene la historia, no solamente con el protagonista, sino con la situación, con la narración de esa ambientación en la que un virus ataca a los animales, ya no pueden ser consumidos y los reemplazamos con carne humana, y no es que simplemente nos alimentemos de ello, tenemos que, o sea, como que todo un proceso en el que incluso las personas, en este caso que ya no se denominan de esa forma, son utilizadas para diferentes sectores como la curtiembre, como la cacería, como los laboratorios, los experimentos y cosas así. O sea, a mí me pareció alucinante el mundo que nos crea la autora, y es un mundo que de una u otra forma se siente tangible y por eso te genera esa incomodidad. Realmente fue una grata sorpresa, pero una sorpresa que sí te genera demasiado, pero sorpresa al fin y al cabo. La siguiente premisa indica nuevo autor favorito. No lo pensé demasiado porque yo creo que para nombrar un autor favorito debo de haber leído como que varias de sus obras. Y en este caso no puedo no mencionar a Stefan Zweig. Disculpen si lo pronuncio mal. Es un escritor que a mí me sorprende la capacidad que tiene a partir de una historia corta, que incluso se puede sentir sencilla, darte todo.
darte ambientación, personajes muy bien desarrollados e incluso la forma en la que presenta a los personajes. Muchos de ellos, los personajes principales, no conocemos ni siquiera sus nombres, pero nos sentimos como que tan identificados, tan cerca de la historia que les dije en su momento. Yo creo que lo que hace el autor es magia. Hasta la fecha solamente he leído libros de ficción y tengo pendiente leer los libros de no ficción. Tengo un poco de miedo que no me guste tanto como que el cambio, pero les digo, yo creo que el autor tiene magia en cuanto a narración y sea un libro de ficción o no ficción, debería de gustarme. Así que va a ser un reto encontrar libros de no ficción del autor, pero sí tengo ganas de seguir leyendo más de su obra. Y por supuesto, si hablamos de autores favoritos, yo creo que este sí o sí tengo que mencionarlo. La siguiente premisa indica libro que no se ve en BookTube. Y voy a nombrar un manga porque, bueno, no es que no se vea, yo siento que tal vez no sigo el contenido de mangas en general, pero es un manga que a mí me gustó muchísimo y utilizo como que esta premisa también para mostrarles libros nuevos, libros que me han gustado, libros que tal vez tienen una temática y un formato diferente, pero vale la pena conocer. Así que para esta premisa escogí Boy Meets Maria de Pello. Es un manga y en su momento se los dije, es precioso. La forma en la que el autor nos introduce a un tema que incluso en un principio puede parecer como que medio cómico, dos adolescentes en ese proceso de enamorarse, pero muy en el fondo el autor, a partir de una historia que puede parecer sencilla, desarrolla temas como la identidad, como la violencia de todo tipo, como que ese proceso de identificarse, ese proceso de autoconocimiento. Y yo creo que este tipo de temas sí valen la pena tratarlos, mucho más cuando estamos hablando de una sociedad que está cambiando tanto y todavía no tiene definidas ciertas reglas que creo que sí se necesitan como sociedad. Creo que hemos ido mezclando muchas cosas, muchas filosofías, y yo creo que este libro nos invita a la reflexión y nos presenta personajes que son juveniles, pero son personajes que te hacen reflexionar. Son personajes que arrastran una historia personal muy fuerte, que se conocen en circunstancias normales y se desarrolla de una forma preciosa. Así que si tienen la oportunidad de conocer este manga, de leer esta historia, de verdad les aconsejo muchísimo. Es precioso. La premisa menciona: mejor novedad leída hasta el momento. Me he dado cuenta que sí he leído como que ciertas novedades interesantes, pero la que más me ha sorprendido en cuanto a novedades, y sin duda lo aconsejo, es Me alegro de que mi madre haya muerto, de Jennette McCurdy. Es una autobiografía que está muy bien desarrollada. Yo creo que te transmite la frustración, te transmite la decepción que la autora carga a lo largo de los años. Y realmente es muy interesante cómo nos permite reflexionar sobre esa relación madre e hija, sobre una relación o una figura, la figura de la madre, que muchas veces la tenemos en un altar, la enaltecemos como tal, cuando también es humana, cuando también comete errores. E incluso una de las reflexiones de la autora es como que no todas las madres están hechas para ser madres. Y su madre justamente era una de ellas. La relación tóxica en la cual nosotros como lectores nos vemos inmersos, como la autora incluso nos introduce a temas muy fuertes como los trastornos alimenticios, la violencia, las adicciones en general. O sea, es como que muy, muy intensa la historia misma. E incluso el final que tiene, yo creo que no es un final como que de felicidad. O sea, te das cuenta que todavía hay un proceso y una carga emocional por parte de la autora que seguramente hasta la fecha la sigue arrastrando. Y yo creo que es una historia que vale la pena conocer, más allá de lo que hayan escuchado, más allá de que estemos hablando de una figura pública, de una actriz. Yo creo que lo que tiene para contarnos es mucho más personal y es fácil, incluso yo creo, que dentro de la cotidianidad podemos identificar este tipo de situaciones en nuestro entorno. Así que
sí, esta es una novedad demasiado interesante. La premisa nos indica personaje favorito. Yo no leo mucha no ficción en general, así que me cuesta mucho esta premisa siempre, porque si hablamos de personajes como que de la fantasía, de thrillers y cosas así, pues incluso yo no suelo como que encariñarme tanto, pero si tengo que mencionar a personajes que me gustaron muchísimo dentro de una historia, voy a nombrar a Levi y Abby de La Química del Amor. Les digo, yo creo que el fuerte de la autora es el desarrollo y la creación de personajes principales. Y estos dos personajes me hicieron pasar momentos muy divertidos, momentos en los que reía bastante, momentos de tensión, momentos de también mucho sentimiento y de cosas que te cuestionas y son parte de lo que la autora nos propone. Me gustaron mucho estos personajes y nada, realmente estoy muy emocionada de poder leer ya la siguiente entrega de la autora, que es La Teoría del Amor, que seguramente va a ser lo mismo, sí, pero me gusta bastante. Así que bueno, en cuanto a personajes, estos dos sí me gustaron bastante. La siguiente premisa dice, libro que más te ha hecho sufrir. Hay uno, efectivamente, que yo creo que se siente un dolor por parte de la autora y es difícil no empatizar y no sufrir con ella. Y estoy hablando de El Invencible Verano de Liliana de Cristina Rivera Garza. Es una biografía, bueno, no, yo creo que es más como un ensayo en el que la autora indaga en la vida de su hermana. Y les digo, se siente como que esa carga emocional, esa carga incluso de culpa, porque les pregunto, ¿por qué reconstruirías o tratarías de reconstruir la vida de una persona que ya no está con vida? Lo que intenta la autora es hallar dentro de esa línea de la vida de su hermana algún momento, alguna situación en la que tal vez algo pudiera haber cambiado para que su final no sea ese final. Y yo creo que se siente esa frustración. Me gusta mucho cómo hace esa comparativa con un libro dentro de este mismo ensayo en el que habla sobre el feminicidio y nos introduce a este tema de una forma mucho más realista. Si bien la autora trata de visibilizar el caso de su hermana, yo creo que es visibilizar el feminicidio en general y lo que las mujeres sufrimos en Latinoamérica, que estamos hablando de la violencia extrema por parte de los hombres. Así que nada, si tienen la oportunidad de leerlo, de verdad les aconsejo muchísimo. Es un libro muy fuerte, es un libro muy emocional, pero es un libro que de verdad te transmite demasiado y que sí, te hace sufrir. La siguiente premisa dice, libro que más feliz te hizo. Y no lo pensé demasiado, porque les digo, yo creo que este libro es un regalo para los lectores y es Pétalos de papel de Iria Parente y Selene Pascual. Hay mucha magia en este libro y sí me hizo muy feliz porque yo creo que es difícil encontrar historias que te transmitan y con las que puedas sentirte identificado, con las que tú también tal vez desees estar en ese mundo, porque estamos hablando de una ambientación que se siente muy bonita, una ambientación en la que te transportas a una fantasía a partir de un libro. No importa el libro que estés leyendo, ese libro puede ser el portal para esta fantasía. Y una vez que llegas a esta fantasía, tu objetivo es encontrar justamente el libro que estabas leyendo para trasladarte a tu realidad, teniendo en cuenta que vas a olvidar todo lo que vas a vivir en esa fantasía, pero dentro de esa fantasía también pasan cosas como que bastante extrañas, hay como que un misterio que resolver, cosas que no tienen mucha explicación incluso, y ¿saben algo? Dentro, o sea, ya poniéndome a pensar, creo que es una historia muy sencilla, una historia que no tiene los grandes giros de tuerca, no te ofrece personajes demasiado complejos, pero dentro de esa sencillez se siente una calidez preciosa, una historia que sí te transmite demasiado y la verdad es que sí me hizo muy feliz encontrar a las autoras y encontrar esta historia. La siguiente premisa dice el libro más bonito que llegó a tu librero. Y yo creo que si hablamos de libros bonitos, siempre voy a nombrar una novela gráfica,
porque dentro de su estética también hay mucha magia, y en este caso El Príncipe y la Modista es la novela gráfica que llegó a mi estantería en estos 6 meses, y no solamente es bonita por la estética, las viñetas son preciosas, la colorimetría me encantó, porque es como que más pastel. No sé mucho sobre colores, pero me encanta. Y les digo, no solamente es por la estética, es por la historia que nos presenta, porque también estamos hablando acerca de la identidad, acerca de que esos gustos tal vez no convencionales no significa que sean algo malo. Eso es lo que le pasa justamente al príncipe, por ejemplo. Y me encanta mucho el desarrollo, porque dentro de lo simple es una historia que te transmite mucho, que te hace reflexionar y que tiene personajes muy entrañables. Así que nada, yo creo que si hablamos de libros bonitos, por supuesto tenía que mencionar a este. La siguiente y última premisa dice: libro que quieres leer antes de que termine el año. Son muchos, por supuesto, pero voy a nombrar 2 en específico que son como que mis objetivos en los meses más cercanos. El primero de ellos es Klaus Barbie, el novio de la muerte, un novio de la muerte. Es la historia justamente de esta personalidad de Klaus Barbie, y es uno de mis objetivos leerlo este mes, porque ya que estamos en el mes de agosto, quiero conocer acerca de su historia, porque es un gran pendiente y también está relacionada, por supuesto, con la Segunda Guerra Mundial, que ya saben que me encanta este tema. Así que sí, es como que el pendiente para agosto, y para septiembre sería este, que es un tochote, que es KL, Historia de los Campos de Concentración. Estoy intimidada por la cantidad de páginas que tiene, pero yo creo que va a ser muy interesante conocer toda esta historia. Y de hecho estoy pensando que, ok, lo voy a leer en septiembre, pero algo me dice que no voy a poder leer otras historias, otros libros. Tal vez lo pueda intercalar con alguna historia mucho más sencilla, pero al ser un tema también tan complicado, creo que no lo puedo ir dejando. Así que ya estoy pensando qué tipo de contenido les puedo traer en el mes de septiembre, cosa de que sí me dé el tiempo de dedicarle todo el mes a este libro. Así que nada, sí, esos son como que los 2 libros que sí o sí quiero leer en lo que resta del año y mis objetivos más próximos. Les nombraría otros, pero creo que no vale la pena. Así que nada, pues estos 2 van a ser próximas lecturas, pero sí tengo miedo de no terminarlas. Pero veamos qué tal va. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Ese fue como que mi balance lector en lo que va de este año, de estos 6 meses, aunque este video sale un poquito tarde. De todas formas, si quieren más detalles de cada uno de estos libros, los pueden encontrar en el contenido anterior, wrap-ups, reseñas, para saber más tal vez acerca de la sinopsis, un poquito más acerca de mi opinión, pues pueden encontrar el contenido. De todas formas, pues ese fue mi balance. Lo que yo hice este año es hacer una lista, porque me he dado cuenta, bueno, mi Goodreads no está actualizado, pero sí estoy como que a mitad de mi reto lector, lo cual me satisface porque según yo había leído muchísimo menos, pero por supuesto, me encantaría saber qué tal les está yendo a ustedes, cómo van con sus lecturas, cuál es el mejor libro que han leído hasta la fecha, algún personaje del cual se están volviendo fans. ¿Quieren responderme cada una de estas premisas? Yo encantada de leerlas. Así que nada, espero que este video les haya gustado. Como les digo, un poquito tarde, pero gracias por acompañarme un miércoles más. Que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.